Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días. Saludos a todos. Estamos nuevamente en el programa Hablando Claro de las Organizaciones. Hoy trataremos el episodio número 9 sobre la importancia de los estados financieros. ¿Por qué son importantes? ¿Qué deben de contener? ¿Cómo debemos nombrarlos? Eso y todo y más vamos a estar comentando con nuestra invitada especial el día de hoy. Nos acompaña la contador público certificado Laura Sag Hernández. Laura es contador público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Ella trabaja de forma activa en las comisiones de normas de información financiera. Actualmente es socia del despacho de la firma Reyes Sag y Compañía SC, donde otorga servicios contables, fiscales y de dictamen de contribuciones locales y de seguridad social. Laura, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Estimado Paco, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí presente. Te agradezco muchísimo. Sé que tú estás fuertísimo con la parte de la agenda, sé que participas mucho con oportunidad en la forma de crear contenido para el gremio contable. Entonces sé que esta oportunidad que nos brindas en Hablando Claro de las Organizaciones es muy valiosa. Te lo agradecemos de verdad infinitamente. Y por el tema que nos quieres platicar, me pareció súper interesante entender desde la parte de tu experiencia entender la importancia de los estados financieros. Pero antes de que entremos en materia, tú sabes que nos gusta promover la lectura Ujú. y te pediría de favor que nos recomendaras un libro y por qué. Bueno, mira, el tema de hoy realmente es muy importante para todos los que somos contadores, porque creo que es la razón de ser de un contador, el poder proporcionar o elaborar información financiera que sea útil y que sea lo más, digamos, exacta, correcta, como debe de ser según las normas de información financiera. Por lo tanto, yo empezaría por recomendarles a todos ustedes que lean, que vayan checando el libro de normas de información financiera que publica el Instituto Mexicano del Petróleo, del petróleo, perdón, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y, y poderse empapar de lo que son las normas de información financiera. Yo pertenezco a la Comisión de Normas de Información Financiera y nos hemos dado a la tarea de escribir en la revista de la asociación y de hacer transmisiones de Facebook Live, normalmente cada 15 días, donde estamos hablando un poco de todo lo que son las normas. Sé que es un tema que no es fácil, no es sencillo. Tenemos un libro de más de 3.900 páginas, lo cual lo hace muy, muy tedioso. Sin embargo, pues es nuestra Biblia contable. Desafortunadamente, en la actualidad los contadores nos hemos enfocado mucho más a la parte de la cuestión fiscal, de cumplir con todos los requisitos fiscales, los requerimientos fiscales de la autoridad, tanto pues SAT, IMSS, etcétera, pero nos hemos olvidado de la parte de la contabilidad, que es una de las razones por las cuales somos contadores, ¿no? Entonces sí es importante que esa información financiera que estamos generando se apegue a lo que dicen las normas de información financiera. Es muy cierto, fíjate que es muy cierto, realmente, digo, el comentario es muy válido, el efecto dices, oye, el contador debería de estar muy vinculado a las normas de información financiera, más o al igual que como se vincula a la obligatoriedad fiscal, ¿no? A la normatividad fiscal. Es un tema que no es fácil, es un tema álgido. Sin embargo, digo, te agradezco muchísimo que nos hagas favor de recomendarnos que leamos las normas de información financiera. Digo, muchas gracias. Hay que agarrarles este sabor, este tono de leer, de comprender, de seguir estudiando, no dejar de estudiar las normas de información financiera. Te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, entrando en materia, eh, quisiéramos hacerte muchísimas preguntas, pero nos vamos a enfocar en algunas particulares. ¿Cómo, Ujú. Laura, qué son los estados financieros según las normas de información financiera? Mira, las normas de información financiera nos establecen que los estados financieros son una representación estructurada
de la situación financiera de una entidad a cierta fecha, esto lo conocemos como estado de situación financiera, de los resultados de operación, que es el estado de resultados integral o el estado de actividades dependiendo del tipo de sociedad, los cambios en el capital contable, que son, en este caso es el estado de cambios en el capital contable, y los flujos de efectivo por un periodo contable. Eso es lo que para las NIPS son los estados financieros. Obviamente, los estados financieros deben proveer información sobre activos, pasivos, sus ingresos, costos y gastos, tanto su utilidad o pérdida integral y los cambios en el capital contable y el flujo de efectivo. Ok, muchas Y gracias. bueno, en relación a la NIF, a las NIF, esto específicamente la NIF A1 es donde se establecen los objetivos de los estados financieros, tanto sus características cualitativas, elementos básicos, reconocimiento, evaluación, presentación y revelación. Y en las NIF Serie B se establecen las disposiciones para la elaboración de estados financieros, las normas y reglas de presentación y revelación, perdón. Recuerden que lo que son las NIF siempre va a tener una triada, que así le llamamos nosotros, que son normas de evaluación, normas de presentación y normas de revelación. Siempre van a estar contenidas en todas las normas, dependiendo del tipo de estado financiero o del rubro de cada estado financiero que se vaya a elaborar. Ok, perfecto. Entonces, para mí, para que déjame ver si te entendí, pero ahora sí que para mí que no entiendo esta parte, diríamos que el marco conceptual nos dice los postulados, ¿no? El efecto de la inercia que debe de tener una empresa en un sentido de cómo crearse como organización. Y nos dices que la serie B, ya hablamos de los estados financieros como tal, es decir, yo conozco los 4 estados financieros porque tú amablemente nos acabas de decir, pero entonces en la serie B ya vienen especificaciones que tenemos que atender. Es decir, no Así nada es. más estamos enfocados a un sentido de postulado básico, sino que la serie B nos dice, oye, el estado financiero, el estado de situación financiera tiene ciertas particularidades. Oye, y muchas gracias. Este comentario de la triada eh, deja muy claro los conceptos, ¿no? Entonces te entiendo que el punto es, hay 3 características importantes: presentación, evaluación y revelación. Ajá. Oh, Primero es la evaluación, luego la presentación y luego la y revelación. luego la Ahorita, revelación. bueno, podremos ahondar un poquito, bueno, en cuanto a la revelación, que aquí nos referimos básicamente a notas a los estados financieros. Anotas a los estados financieros. Ujú, ujú, Perfecto. Oye, supongamos, ¿existen otros tipos de estados financieros aparte de los que nos mencionaste? ujú. O sea, estamos hablando de que hay estados financieros consolidados, que son estados financieros que abarcan dos o más entidades que conforman una sola entidad económica. Mm. También hay estados financieros no consolidados, que son de una tenedora, de una entidad controladora en lo individual, sin incluir los de las subsidiarias, o sea, es únicamente sola, ¿no? Los estados financieros individuales, que pudiera confundirse con el anterior, pero el anterior sí es un grupo de entidades financieras, y en los estados financieros individuales corresponde solamente a una entidad jurídica. Y los combinados, que se integra por una entidad económica que no están ligadas por una relación de entidad controladora a subsidiaria. Esos son los combinados. Ok, Esos son los ok. estados financieros. Perfecto. Entonces, aparte de los conceptos individuales que nos hablábamos, también el consolidado incorpora entonces información financiera de empresas que dependen económicamente de mí, en este caso, y los efectos de los combinados. Fíjate, me llamó mucho la atención lo que comentas. También puede ser empresas que no estén vinculadas por una tenencia accionaria, no dependan económicamente de alguien, pero también pueden sumar sus recursos para generar unos estados financieros combinados. Exactamente. Interesante, interesante. Ajá. Sí, ahí se puede dar el caso de que a lo mejor se pretenda hacer una fusión o una consolidación entre empresas que todavía no lo logran o lo están planeando hacer, y bueno, presentan estados financieros para ver cómo está la situación, aunque todavía no son controladora subsidiaria, pero
pueden tener esa información para que vayan viendo cómo es la situación financiera. Perfecto. Oye, mira, ahorita nos comentas eso, y sabes que estados financieros en la parte general, nos podemos ir a la parte particular, pero también Ujú, podemos hablar entonces de diferentes tipos de estados financieros. Es decir, nosotros tenemos un índice y podemos tener un subíndice con lo que nos acabas de comentar. Pero entonces, déjame hacerte una pregunta ajá. que posiblemente me vas a decir, oye, Paco, ¿no? Pero en sí, ¿cuál es el objetivo de los estados financieros? Sí, mira, el principal objetivo de los estados financieros es el proveer de información financiera a los usuarios existentes y potenciales. Los estados financieros deben de brindar información sobre activos, pasivos, capital contable, ingresos, costos y gastos, como ya lo había mencionado anteriormente. Los usuarios requieren información respecto a los recursos y obligaciones de la entidad, su cambio y su uso. Ese es el principal objetivo de los estados financieros, proveer información El, financiera. el principal. Ujú. Y por favor, ayúdame, ¿qué son los usuarios de la información financiera? Porque nos dices que el objetivo principal es proveer, entregar información financiera a usuarios. Así es. Mira, aquí en Normas existen dos tipos principales de usuarios, dos grupos principales. Primero que nada son los proveedores actuales o potenciales de financiamiento, como lo pueden ser inversionistas, acreedores, proveedores de bienes y servicios. Todos estos son los que esperan algún resarcimiento de recurso, incluyendo un rendimiento. Ujú. Y el otro grupo serían los interesados en la entidad, como patrocinadores, clientes, empleados, autoridades y otros que no esperan un resarcimiento económico por parte de la entidad. Estos estados, no, como lo comentaba anteriormente, no siempre los estados financieros contienen toda la información que los usuarios requieren, por lo cual se recurre a otro tipo de fuentes de información como eventos macroeconómicos, políticos, climáticos, entorno social, etcétera. Un ejemplo muy claro, bueno, es ahorita la pandemia que acabamos de pasar y que, bueno, sigue latente de alguna manera, ¿no? Todo esto son situaciones, en este caso, macroeconómicos o climáticos o de emergencia sanitaria, ¿no? Los cuales, pues a muchas empresas les pegaron terriblemente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información es lo que se incluye dentro de las notas a los estados financieros, las cuales son integrantes de los mismos. Perfecto. Fíjate, entonces, a nosotros como empleados, cuando estamos empleados, y la Ajá. pregunta dices, oye, ¿yo por qué? O sea, ¿yo por qué me tengo que preocupar de una información financiera? Y entonces ahora nos explicas que también como empleados hay que estar preocupados, porque posiblemente el reparto de utilidades, Sí, posiblemente la continuidad, digo, porque pensando realmente como debemos de pensar como empleados, ¿no? Decir: "Oye, ¿por qué yo tengo que preocuparme?". Y hoy me queda claro, gracias a tu comentario, que dices: "Te debe de preocupar, porque esta información también es importante para ti, porque hay factores y hay conceptos que a ti te involucran como empleado". Caso particular, las utilidades, que las utilidades no son otra cosa más que la determinación a través de las utilidades de la empresa donde tú eres patrón, ¿no? claro, y otro ejemplo más de una contingencia ambiental, pues bueno, podemos poner el ejemplo de cuando hubo terremotos, ¿no? Que varias empresas tuvieron pérdidas, incluso ahora con lo del huracán en Acapulco, ¿no? Pues imagínense, muchos empleados se quedaron sin las fuentes de trabajo. Entonces, todo eso es importante revelarlo en los estados financieros a través de las notas a los estados financieros. Muy bien. Ujú. Entonces, cuando hablamos de que dices: "Oye, ¿sabes qué? Todo viene en los estados financieros", podríamos acotarlo. Es decir, no todo, pero sí es necesario informar todo lo que esté sucediendo dentro de la empresa. Y pones un ejemplo bastante claro con el tema pandémico, fue algo que no teníamos, considerado, que seguramente tuvimos repercusiones importantes, que a su vez las normas de información financiera nos hablan de que cuando suceden este tipo de cuestiones, ¿qué debemos de hacer?, ¿no? Que esa es la parte interesante. ¿Y por qué? Digo, déjame hacerte esta siguiente pregunta. Entonces, si ya entendí que parten de lo individual, tenemos diferentes características,
Es para los usuarios, contienen información, posiblemente necesitamos crear más información. Pero entonces, ¿para qué son útiles los estados financieros, Laura? Sí, mira, antes de pasar a esa pregunta, nada más quiero complementar Muy bien. diciendo que, bueno, se dice, bueno, ya desde el año pasado ven que para presentar declaración anual, pues nos requirieron los estados financieros, ¿no? Cosa que no se había requerido anteriormente. Pero dicen que para este año ya va a ser obligatorio el uso o presentar también notas a los estados financieros. Entonces eso es muy importante para que lo vayan considerando, ¿no? Cierto. Ahora, regresando a tu pregunta, que me dices, ¿para qué son útiles los estados financieros? Bueno, realmente lo comentábamos, ¿no? Es proporcionar información financiera a los diferentes usuarios que ya definimos anteriormente. Pero bueno, aquí, ¿para qué les sirven? Para tomar decisiones de inversión o asignación de recursos para la capacidad de crecimiento y estabilidad de la entidad. Obviamente, pues imagínense, un capitalista necesita ver cuál es la situación financiera de una entidad económica para saber si decide o no, bueno, si realiza alguna inversión o se realiza una asignación de recursos por algún motivo, ¿no? También es para tomar decisiones en el otorgamiento de créditos. Esto ya lo hacen los terceros, ¿no? Es por parte de acreedores y proveedores, en donde se evalúa la solvencia y la liquidez de la entidad, el grado de endeudamiento y la generación de flujos de efectivos. También sirven para evaluar la capacidad para generar recursos en actividades operativas. Eso es sumamente importante. Yo necesito saber si mi empresa realmente está siendo productiva, si con lo que tenemos en cuestiones de operatividad estamos generando esos recursos que requiere la entidad para seguir adelante, ¿no? También distinguir el origen y las características de las fuentes de financiamiento y su costo financiero. Evaluar el manejo de la entidad y su gestión administrativa. Esto es muy importante. O sea, yo no sé si realmente la administración está haciendo buen manejo de los recursos que se mantienen en la entidad. Y esto sirve para conocer la rentabilidad, solvencia, la capacidad de crecimiento, la productividad, los cambios en sus recursos y obligaciones y el desempeño de su administración, como ya lo comentábamos. Ok. Entonces, pues ese es básicamente lo más importante Ah, en este. sí, sí, lo más importante, pero realmente es muchísimo. O sea, hoy podemos entender que no nada más es presentar una información para uso, puede ser exclusivo de la autoridad o puede ser exclusivo de los socios, sino que realmente esta información nos puede dar diferentes perfiles para evaluar nuestra empresa, para evaluar nuestra gestión, Ujú, la gestión de los administradores, para hablar la rentabilidad de la empresa como tal en la parte de negocio. Y fíjate que sí es muy importante, en algún momento yo tenía una charla, y te lo platico aquí entre paréntesis, que hablaban de situaciones de proyectos, y no ujú, habían tenido esta charla contigo, ¿no? Estas personas que no habían tenido esta charla contigo, entonces hablaban mucho sobre un efecto de rentabilidad a través de la utilidad bruta. Ellos compraban y vendían producto y nada más se fijaban en el efecto de la utilidad bruta. ujú, Y comúnmente avanzaron y siempre tenían pérdidas, ¿no? Siempre estaban necesitando financiamiento. Y cuando de alguna forma pudimos platicar fue, oye, es que no puedes basar tu negocio en una utilidad bruta, básala a una utilidad neta, porque la utilidad neta en algún concepto ya conlleva sueldos, ya conlleva gastos, ya conlleva el costo de financiamiento que nos estás comentando, ya conlleva ujú, muchos efectos que dices, el efecto de comprar y vender no lo tiene, ¿no? Entonces, si yo determino una utilidad nada más por comprar y vender, eh, no me estoy fijando de los demás gastos y por eso siempre estoy invirtiendo, siempre estoy metiendo dinero, ¿no? Entonces, ujú. en el punto que nos comentabas, y si nosotros hiciéramos los estados financieros, entonces es cuando podemos determinar solvencia, entonces cuando Ujú. es por ahí lo que nos comentaba la solvencia, toda esta parte de las razones financieras, ¿verdad? Sí, así es. O sea, el motivo de los estados financieros es
se vuelven más útiles cuando proveen elementos de juicio tales como solvencia. ¿Qué es la solvencia? Evalúa la estructura del capital en relación a la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad para cubrir compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. Esto es en realidad la solvencia. Y la liquidez evalúa los recursos de la entidad para satisfacer compromisos, pero en el corto plazo. La eficiencia operativa, que es otra de las razones, sería evaluar los niveles de productividad de los recursos generados por los activos de la entidad. Y el riesgo financiero es evaluar la posibilidad de que ocurran eventos futuros que modifiquen circunstancias actuales o esperadas en la evaluación de activos o pasivos. Esto pues, nos queda muy claro en el caso del huracán Otis, ¿no? Que era lo que comentábamos anteriormente. Aquí fueron riesgos que modificaron circunstancias actuales y que pueden generar un cambio en la situación financiera de la entidad. Ese sería el riesgo financiero. Y la rentabilidad es la que evalúa la capacidad de la entidad para generar utilidades o incrementos en activos netos en relación con sus ingresos, su capital contable y sus propios activos. Wow. Estas son las razones, digamos, financieras o los elementos de juicio para tomar decisiones en relación a los estados financieros que se presenten. Ok, entonces por eso cuando nosotros buscamos de alguna forma algún crédito, algún préstamo, alguna inversión, es cuando nos vemos atorados o nos vemos conflictuados en que puedan o no entregarnos un crédito, ¿no? Porque no es lo mismo una solvencia a una liquidez, ¿no? Muy bien, Así es. Ujú. muchísimas gracias. Oye, y cuando una entidad presenta unos estados financieros, ya nos comentaste que no es así, pero cuando una entidad presenta sus estados financieros, ¿está presentando toda su información? Pues como ya había comentado, es importante el uso de las notas en los estados financieros. Son una parte integrante de los mismos, ya lo habíamos comentado. Así es, así. En ellas se complementa la información relevante sobre políticas contables, métodos y supuestos, y juicios utilizados en estimación de recursos, pasivos contingentes, perspectivas de flujo de efectivo futuros y muchas otras cosas más, ¿no? Se Perfecto. informa sobre aspectos económicos y financieros que son sobresalientes. Y bueno, es parte de lo que vienen las normas de revelación de cada uno de los rubros de los estados financieros que en el libro de las NIFs, ahí nos explica cómo deben de revelarse, qué alcances deben de tener esas notas. Aquí nos dice que las notas deben de revelar, la entidad más bien debe de revelar en notas de los estados financieros lo que es una descripción de las restricciones sobre el uso de ciertos activos y en su caso el plazo de estas. Ok, También se debe de revelar la naturaleza y monto de los distintos tipos de restricciones permanentes y temporales, incluyendo sus características relevantes. Y en su caso, que hubiera algún patrimonio no restringido, también se debe de revelar. Esas serían las formas correctas de elaborar las notas a los estados financieros. perfecto. Oye, Ajá. Laura, y supongamos, ¿esto aplica para todas las empresas cuando, o sea, cualquiera? O cuando hablamos de empresas que no tienen de alguna característica, no son lucrativas, alguna asociación civil, Ajá. alguna fundación, también aplica. Fíjate que las notas a los estados financieros, como lo comenté, son obligatorias, ¿no? Ok, Son parte integrante de los estados financieros. Aquí, en relación a los estados financieros de una entidad económica, puedo comentar que cuando estamos hablando de entidades con propósitos no lucrativos, estas entidades también presentan estados financieros y sirven, los estados financieros en este tipo de entidades es para evaluar los recursos actuales con los que cuentan estas entidades para saber si los operativos a un nivel satisfactorio o no solamente satisfactorio para ellos, sino de los patrocinadores, los beneficiarios, la economía o la sociedad y para sus fines sociales.
Sirven también para evaluar los niveles apropiados de patrocinios y donaciones para seguir proporcionando sus servicios. Y como comentaba Paco, estas entidades presentan los mismos estados financieros que una entidad económica con fines lucrativos. La única diferencia en el estado de resultados es que en este caso se llama es estado de resultados, el estado de actividades en las entidades no lucrativas. Perfecto. Entonces, las no lucrativas tenemos estado de actividades en lugar de un estado Ujú, de resultados. Oye, muchísimas así gracias, es. Laura. Muchísimas gracias por darnos toda esta oportunidad. Como bien lo comentaste, mucho de lo que los contadores hoy por hoy hacemos está muy enfocado en el ejercicio fiscal, querer Ujú, cumplir. Y hay muchas características que se nos olvidan, ¿no? sí, Entonces, exacto. esta parte es importante y es crucial. Oye, Laura, digo, no sé si nos puedes regalar un comentario extra, por favor. Laura. Sí, creo como que se cortó un poquito, un comentario extra. Sí, Bueno, yo ajá, a todos mis colegas a que volteemos a ver este libro. El libro de normas de información financiera tiene también apéndices que son importantes voltear a ver. Y esto pues es obviamente para que la información financiera que estamos plasmando en los estados financieros sea lo más fidedigna posible, ¿no? Porque bueno, ya vimos a qué sirven, a quiénes llega esa información financiera, no nada más es para el fisco. Muchos usuarios de esa información obviamente se prepara dependiendo del tipo de usuario, pero es importante que se prepare sobre una base. Y la base es las normas de financiera. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Te agradezco mucho que promuevas el uso y la lectura y esta parte de combinación con las normas de información financiera, que México particularmente es uno de los países que tiene unas normas específicas, ¿no? Que posiblemente te dejo la invitación, si es que tú así lo ves, prudente y el tiempo te da, pero a ver si podemos platicar al respecto sobre cómo funciona la mecánica de las normas internacionales y México, que tiene unas normas específicamente eh, tropicalizadas, como son las Ujú. normas de información financiera, que no Sí, están mal, exactamente. que no están muy despegadas de lo que es la normatividad internacional, pero que Ujú. particularmente entender por qué nosotros en México tenemos unas normas y los demás países utilizan las normas internacionales. Yo te dejo la invitación, espero que nos hagas favor de acompañarnos. Para nosotros es muy valiosa tu participación y de verdad espero que tengamos oportunidad de volverlo a hacer. No sé si Sí, gustes. cómo no, Paco. Muchísimas gracias, Nada Laura. más lo último que podría comentar es que las normas de información financiera se auscultan cada año. Hay nuevos proyectos de normas, se van actualizando, entonces pues, hay que estar atentos a esas modificaciones. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Laura. ¿Tendrás algún comentario de despedida que nos puedas regalar? Sí, como no, yo agradezco mucho, como te decía Paco, la oportunidad de estar aquí en tu espacio. Me da mucho gusto que me hayas considerado. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, ya saben que me lo pueden hacer llegar y lo atendemos. Y agradezco mucho la oportunidad. Muchísimas gracias. Nosotros estamos muy contentos y agradecidos contigo por ayudarnos a seguir promoviendo la cultura contable con base de especialistas como eres tú, que tiene muchísima calidad profesional. Y lo veo día a día, Gracias. sigues promoviendo la cultura del estudio, la autodidacta en la parte de la asociación y te hemos visto ahí en los foros de la asociación. De verdad te agradezco de forma personal y profesional que siempre estés pensando en seguir aportando. Y nosotros, pues en esta vez aprovechamos de todo tu conocimiento, de toda tu calidad profesional y no nos cansaremos de agradecerte el espacio y la charla, ¿vale? Muchas gracias a ti nuevamente. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. No olviden las normas de información financiera, los estados financieros y todo esto que hablamos con respecto a por qué son importantes. Es un lenguaje que debemos de cuidar, es un lenguaje que no solamente es único para contadores, es también
Un lenguaje que puede ser internacional es un lenguaje que se comunica de manera independiente, se comunica de manera sola y que lo que hay que hacer, como un lenguaje que es entenderlo, aprenderlo y también llevarlo a cabo a la práctica. Muchísimas gracias. Esto es Hablando Claro de las Organizaciones. Hoy platicamos de la importancia de los estados financieros con nuestra compañera, amiga y colega Laura Zag Hernández. Estuvo con ustedes, doctor Francisco Contreras. Cuídense mucho. Hasta luego.